Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy esta palabra sea hablada en el poder de tu Espíritu, que llegue a cada corazón de cada uno de nosotros y haga una transformación en nuestras vidas, que quede impregnada allí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que hemos hablado que en el momento en el que una pareja se unen en matrimonio delante de Dios pidiendo su bendición, Dios hace algo maravilloso. Lo hemos hablado desde muchas conferencias atrás. Dios los une, Dios hace de ellos uno solo, un solo espíritu, ¿lo recuerdan? Dios hace uno solo, pero en ese momento Dios les regala, Dios les da un regalo muy especial, que es una delegación de autoridad sobre ese matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que se ponga bajo la cobertura de ellos, ellos reciben una delegación de autoridad de parte de Dios. Autoridad sobre los bienes que ellos tengan, sus casas, no sé, sus coches, sus trabajos, autoridad sobre sus hijos, sobre sus cuerpos, sobre salud, todo. Así es que reciben una delegación de autoridad. Decía que por eso es tan importante lo que dice la palabra repetidamente. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto quiere decir que deben de dejar el lugar, la casa de los padres. Deben de dejar no solamente la casa de los padres, sino la enseñanza de los padres, para venir a ser uno solo, una unidad, y vivir independientemente con la autoridad que Dios les ha delegado y empezar a formar su propio hogar. Mientras sigan debajo de otra cobertura, viviendo en otra casa, difícilmente podrán desarrollar su propia autoridad, sino que siempre estarán supeditados a la autoridad de alguien más. ¿Sí están conmigo? Así es que es importante poder ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. La próxima semana les voy a hablar de cómo se debe de ejercer la autoridad. Hoy voy a seguir hablando de cómo no se debe de ejercer la autoridad, de las desviaciones de la autoridad que existen. La semana pasada hablamos de dos desviaciones de autoridad. Hablamos del autoritarismo, ¿lo recuerdan? Y hablamos de el control. Muchas personas piensan que ejercer la autoridad es ser autoritario. La semana pasada lo vimos que eso no es el ejercicio correcto de la autoridad. Tampoco es el control, el tener controladas a las personas bajo amenazas o bajo coerción. Evidentemente que esto no es autoridad, eso es una desviación de la autoridad. El día de hoy yo estaré hablando de dos desviaciones más de la autoridad, que es la anarquía y la rebeldía. ¿Ok? Anarquía y rebeldía. La primera es la anarquía. Anarquía es la ausencia del poder público. Esta palabra significa también desconcierto, confusión, caos, ruido, barullo, debido a la falta o debilidad de una autoridad. Procede de la palabra griega anarquia, derivada de la palabra anarcos. Es una falta de todo tipo de gobierno en un estado, es una forma utópica de organización social. Les decía, algunas de las palabras sinónimos de anarquía serían acrasia, desgobierno, desorden, caos, confusión. Lo opuesto a anarquía sería orden y sería gobierno. Así es que
la anarquía surge cuando no hay autoridad, cuando no hay gobierno o cuando hay una muy débil aplicación de de la autoridad. ¿Okay? La anarquía en la actualidad, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, responde hacia un repudio que existe en algunas personas hacia la autoridad o hacia el poder. Se trata de una ideología en nuestros tiempos, la anarquía es una ideología en nuestros tiempos, una ideología socialista que pretende la autogestión, es decir, que cada persona o cada individuo haga lo que mejor le parezca hacer sin tener ninguna represalia por ello. Es decir, que cada quien haga lo que le parezca como le parezca. Para muchas personas con este pensamiento anarquista, esto es la libertad, ¿ok? Esto es libertad, el que cada quien pueda hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Para muchas personas esto es libertad. Este es el pensamiento anarquista. Este pensamiento surge también como les digo, repudio hacia el poder, hacia la autoridad, sobre todo a personas que sufrieron abusos de autoritarismo. Cuando ha habido un abuso autoritario, entonces la persona responde queriendo zafarse del poder y repudiando hacia el poder y la autoridad. Hoy día muchísimas personas que sufrieron del abuso de autoridad que hubo en los años 60, en los años 70, si ustedes recordarán, en casi todos los países a finales de los 60, inicios de los 70, hubo grandes movimientos sociales con mucho repudio, con mucho, represión, con grande represión de los gobiernos hacia esos movimientos sociales. En México fue en el 68. Así es que mucha gente que vivió en ese tiempo, hoy ya es gente grande, hoy ya es gente mayor, esa gente recuerda ese repudio y ellos lo ven como algo malo, como que la autoridad no sirve, como que la autoridad es represora, la autoridad es mala, y entonces se oponen a la autoridad. Muchos padres de familia que vivieron en ese tiempo, ellos pretendieron educar a sus hijos sin lo que ellos piensan que es una represión, y entonces se volcaron hacia el lado contrario, hacia el lado de la anarquía, dejando a sus hijos hacer y obrar lo que se les pegue la gana, porque ellos dicen: yo no voy a reprimir a mis hijos en sus intenciones, en sus libertades, en su creatividad, yo no les voy a reprimir de ninguna manera. Y lo que han hecho es un estado anárquico dentro de sus propias familias. Bueno, así es que en un número muy grande de hogares en todo el mundo, no solamente en México, impera la anarquía, ¿ok? Ya sea porque se sienten muy liberales y quieren darles a sus hijos la posibilidad de que hagan lo que quieran con su vida, a eso le han llamado empoderamiento, o porque sencillamente los padres han abdicado a la autoridad porque han estado más ocupados en trabajar y tratar de conseguir los recursos para sus casas que en educar y formar una familia con sus hijos. Este es un grave problema de nuestros tiempos, en que las familias ya no están conformadas por padre, mamá, hijos, sino que en muchos de los casos, incluso dentro de las iglesias, la familia está conformada por uno solo de los padres, ya sea el papá o la mamá, los hijos, y en muchos de los casos son hijos que en vez de tener un papá y una mamá tienen 2 o 3 papás, porque la mamá se ha juntado con uno y se ha juntado con otro y se ha juntado con otro, y entonces para los hijos es un completo desorden, y muchos de los hijos en realidad terminan siendo educados por los abuelos, siendo que los abuelos ya no tienen la energía
para poder corregir, para poder educar a los hijos. Y entonces para los abuelos es mucho más fácil, haz lo que quieras, que tratar de educar. Así es que en realidad la anarquía se ha abierto paso dentro de los hogares, aún cristianos, a lo mejor queriendo o sin querer, como dijera el Chavo del Ocho, ¿no? Sin querer queriendo ocurrió, pero está ocurriendo dentro de familias aún cristianas. La anarquía no es la manera correcta de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos habla de un tiempo en que el pueblo de Dios vivió en la anarquía total. ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir cuál fue ese tiempo y dónde lo dice? A ver, estudiosos de la Biblia. Yo sé que ustedes son muy estudiosos de la Biblia. ¿Cuándo? Es el tiempo de los jueces, sí, los jueces. Dice Jueces capítulo 17, verso 6, miren bien, Jueces capítulo 17, verso 6. Véanlo en sus Biblias. ¿Están conmigo? Jueces 17, 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Escuchen bien, en aquellos días no había rey en Israel, y todo el tiempo de los jueces se caracterizó por esto: cada uno hacía lo que bien le parecía. Fueron 365 años los que duró este periodo de los jueces, desde el primer juez que fue Otoniel, muy bien, Otoniel, hasta el último juez que fue Samuel, correcto, muy bien, el primero Otoniel, el último Samuel. 365 años duró todo este periodo. Es gracioso, 365, como el número de días fue el número de años que duró la anarquía. Durante todo este tiempo el pueblo de Dios que tenía una ley, que Dios les había dado la ley de Moisés, que tenían sacerdotes, que los sacerdotes eran de alguna manera los que enseñaban de la ley y traían todas sus ofrendas y adoración, y entonces todo el mundo estaba gobernado a través de la ley, pero no funcionaba porque no había una autoridad, había una anarquía, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces se metían en enredos increíbles porque hacían lo contrario a la voluntad de Dios, y entonces naciones vecinas venían, los oprimían, los subyugaban, y entonces Dios tenía que levantar a un juez, que ese juez luchaba en contra de ese opresor, lo vencía. Y durante todo el tiempo de ese juez, el pueblo de Dios corregía su conducta, corregía su forma de ser, eran llamados a un arrepentimiento, entonces se corregían, pero se moría el juez, y una vez que se moría el juez, otra vez volvían a hacer lo que mejor les parecía, y era un verdadero caos. Así es que cada vez se metían en enredos más y más profundos, más y más maldad. Llegaron a hacer cosas tan graves, tan horripilantes, que ni siquiera las naciones que antes habían ocupado esa tierra habían cometido ese tipo de pecados tan horripilantes que ellos cometieron, y por esos pecados Dios había echado a las naciones anteriores, y ellos hicieron cosas aún peores porque no había gobierno, sino que cada quien hacía lo que mejor le parecía hacer. Esto es anarquía. Esto se parece a muchas familias. Precisamente por eso en las familias, cuando no hay autoridad, entonces se pueden dar cosas horripilantes dentro de las familias.
se pueden generar monstruos ahí dentro de la familia por la falta de el ejercicio de la autoridad. Dice la palabra, vean bien, Proverbios capítulo 29, verso 15. Proverbios 29, 15. ¿Están conmigo? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Ok? El muchacho consentido. ¿Qué significa muchacho consentido? El que no se le está ejerciendo una autoridad, sino que se le deja hacer lo que quiera hacer. El muchacho consentido avergonzará a la madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Nada más vean a México. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Fíjense que corregir a un hijo, corregir, es una acción de autoridad, no de autoritarismo. ¿Ok? No de autoritarismo, es una acción de autoridad. Muchos padres que a lo mejor han escuchado una predicación, una conferencia en donde se habla de que el autoritarismo no es la manera correcta de ejercer la autoridad, se van al otro extremo, al extremo de la anarquía, al extremo de dejar a los hijos hacer lo que mejor les parezca. No, es que no es ni autoritarismo, pero tampoco es anarquía. Es el ejercicio correcto de la autoridad. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjense bien, el verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Yo les he comentado que de una manera muy extraña, la gente ha interpretado que la vara de la corrección es una vara golpeadora, ¿ok? Incluso en librerías cristianas venden tabletas de cierto tamaño, dice la vara de la corrección, y tienen este texto como para que los papás lo compren y con ese le den al hijo, porque la vara, esta es la vara de la corrección. Una vez yo estaba en una librería cristiana y entonces el muchacho que estaba atendiéndome cometió un par de errores allí. Entonces le dije, ¿me permites una de las varas que están ahí? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y me la enseñó, le digo, pon las manos. Y me dice, ¿por qué? Pues porque te voy a corregir. Voy a corregir lo que estás haciendo. Y entonces se enojó. Y le digo, ¿y por qué tú te enojas y a tus hijos sí lo haces así? ¿Por qué vendes eso? ¿Quién te dijo que la vara de la corrección es esa? No, se armó un showcito ahí. Cuando la palabra de Dios dice la vara se usaba para medir, no se usaba para golpear. La vara se usaba para medir a los animales. Entonces, si un animal daba la altura correcta, entonces era pasado a otro lado del rebaño, a otro lado, mientras que los que daban una estatura inferior eran pasados a otro lado para ser alimentados, para que crecieran todavía más. Esta era la manera de poder separar un animal de otro, dada la estatura, dado su crecimiento. Si no ha crecido lo correcto, entonces necesitaba mayor alimentación, necesitaba algún tipo de cuidado. Nosotros debemos de cuidar el crecimiento de nuestros hijos, midiendo sus avances, midiendo su carácter, midiendo sus talentos, midiendo su aprendizaje, midiéndolos. Hay que estar midiendo constantemente, de tal manera que si no han crecido lo suficiente en su carácter, en su forma, en su aprendizaje, en su forma de ser, en su bondad, en su mansedumbre, etcétera, habrá que hacer correcciones en la manera en la que estamos ejerciendo la autoridad o enseñando. ¿Sí me entienden? Es muy importante que entendamos, padres, que la enseñanza de la palabra de Dios se da en el hogar.
en la congregación nosotros tenemos a los niños quizás 1 hora y media a la semana. En la escuela están 7 horas diarias, ¿ok? Así es que no hay manera de competir contra 7 horas diarias de una enseñanza de acuerdo al mundo. 7 horas diarias, 7%, 35 horas a la semana, mientras que en la iglesia están 1 hora y media a lo más. Y de repente, cuando los niños no tienen una enseñanza bíblica, una enseñanza en la palabra de Dios correcta, los papás se molestan con la iglesia y dicen: ay, es que no les han enseñado nada. Hey, profe, si en donde se tiene que hacer esa enseñanza es en tu casa, en tu hogar. Tú tienes que ejercer la autoridad de tal manera que tus hijos crezcan en la palabra de Dios. Y ojo, ¿sí me están siguiendo? Ok, dice el verso 18, escucha bien, mira el verso 18 ahí. Estoy leyendo en Proverbios 29. Dice: sin profecía, sin palabra de Dios, pues, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Wow, qué importante es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? La anarquía no es la opción para tu familia. Se cuenta que Paul McCartney estaba enfrentando grandes problemas junto con su grupo, que eran los Beatles. Estaban enfrentando problemas entre ellos, problemas con las disqueras, problemas por todos lados. Entonces Paul McCartney estaba así como que agobiado y tuvo un sueño. Soñó a su mamá, se llamaba Mary, su mamá, y que su mamá le decía let it be. De allí nació esta canción. Al día siguiente, Paul McCartney, con este sueño, inspirado en ese sueño, escribe esta canción Let It Be, que significa deja que pase. O sea, que lo que tenga que pasar suceda. O sea, en pocas palabras, no te preocupes, deja que suceda lo que tenga que suceder. Así es que escribe esta canción, aunque está también firmada por John Lennon. En realidad es 100% de McCartney. Y esta canción inspiró a muchísima gente cuando están en medio del conflicto, cuando están en medio de broncas, tú deja que pase. No tienes que hacer nada. No tienes por qué preocuparte, no tienes que ejercer ninguna autoridad, no tienes que hacer nada. Deja que suceda. ¿Les parece conocida esa forma de gobierno en nuestros tiempos? ¿Les parece? ¿La han visto en alguna parte esa forma? Deja que suceda, entonces, no importa, let it be. Parece que nos está gobernando McCartney en nuestros tiempos. Let it be, deja que pase lo que tenga que pasar, que pase, porque no hay una acción real para corregir las cosas. ¿Me siguen? Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia. Sabemos que todos los pecados fueron quitados por Jesús, fueron pagados, fueron castigados en Cristo Jesús. Él sufrió el castigo de todos ellos. Sabemos que toda maldición fue quitada, toda maldición de la ley fue quitada. Por lo tanto, en nuestros tiempos, en la gracia, no hay una amenaza de maldición ni amenaza de muerte en nuestra contra. Entonces, ¿cómo se puede ejercer la autoridad si no hay ninguna amenaza? Si no hay con qué amenazar. Fíjense que en la gracia no hay amenazas. La salvación es tuya. ¿Estás salvado? ¿Tienes la dignidad de un hijo de Dios? ¿Sí? ¿El Señor quitó todo pecado? ¿Quitó toda maldición? ¿Tienes vida eterna? Entonces, ¿cómo el Señor puede ejercer una autoridad sobre ti? Porque Cristo es la cabeza, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se puede ejercer esa autoridad si ya no hay amenazas? Normalmente a los hijos los manejan con amenazas, ¿no?
con golpes y todo. Así no se maneja la autoridad. ¿Cómo le hace el Señor para ejercer la autoridad? ¿O será que la gracia de Jesús es una manera anárquica? ¿Es un gobierno anárquico la gracia de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la gracia de Jesús un gobierno anárquico en el que cada quien puede hacer lo que mejor le parezca, que al fin y al cabo ya todo fue perdonado? Yo los veo así como que, caray, ay, no sé qué pensar. En la gracia de Jesús hay algo singular para todos nosotros los hijos. ¿Cuál es la promesa del Padre para todos los hijos? El Espíritu Santo. Esta es la autoridad de parte de Dios ejerciéndola en nosotros. La guía del Espíritu Santo es una guía diaria. Él vive en nosotros, nos guía y nos transforma y nos corrige en nuestra manera de ser de una manera llena de amor. Pero claro que hay una autoridad ejercida dentro de la gracia de Dios. Hay una guía diaria. El Espíritu Santo nunca te deja a la deriva. El Espíritu Santo nunca te deja de aconsejar, nunca te deja de revelar las Escrituras, nunca te deja de enseñar lo que está mal en ti, de tal manera que sea corregido. Dice la palabra que mirando a cara descubierta la gloria de Dios, nosotros, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Así es que cuando miramos la gloria de Dios como si fuera un espejo, nos damos cuenta de nuestras debilidades y empezamos a ser transformados. Hay un ejercicio de autoridad dentro de la gracia de Jesús. Así es que dile al que está junto a ti, no permitas que en tu hogar se abra la puerta a la anarquía. Dile, no permitas la anarquía dentro de tu casa. Tu casa necesita autoridad, necesita que la autoridad que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha delegado sea ejercida sobre todas las cosas. Es mucho más importante que el dinero. A lo mejor tú ocupas tu tiempo en el dinero, en conseguir el dinero, en trabajar por obtener dinero. Y tú puedes decir, pero es que no me queda tiempo, ¿cómo le hago? Es más importante ejercer la autoridad en tus hijos, en tu casa, en tu familia, que el dinero. Ejercer la autoridad formará hijos. El dinero les da de comer. La autoridad forma hijos. ¿Está bien? ¿Sí, me siguen? Así es que ese regalo que Dios te ha dado no puedes abdicar a él. No puedes abdicar a la autoridad que Dios te ha dado bajo todo lo que tienes bajo tu cobertura. Segunda desviación que yo les quería hablar el día de hoy, la rebeldía. Cuando hablamos de rebeldía, lo primero que nos viene a la cabeza son muchachos, ¿verdad? Los hijos rebeldes, y se piensa que la rebeldía es exclusiva de los jóvenes y exclusiva de los hijos, pero hoy se van a dar cuenta que esto no es así, ¿ok? Así no es el asunto. Para entender la rebelión, yo quisiera que entendiéramos los orígenes de la rebelión, los orígenes de la rebeldía, en dónde se empieza la rebeldía. Su origen de la rebeldía está en Satanás. Igual la anarquía es satánica, pero la rebelión es satánica también. Dice, quisiera que vieran Ezequiel capítulo 28 verso 11. Casualmente ustedes pueden darse cuenta que en gran cantidad de las manifestaciones que ustedes han visto en el último año, manifestaciones violentas en las cuales no hay ningún ejercicio de autoridad ni nada, casualmente, si ustedes han dado cuenta, los manifestantes han puesto una A en un círculo. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Ese es un símbolo. Ese símbolo significa anarquía. Es el símbolo de la anarquía. Y casualmente ha sido la bandera de muchos de las
manifestaciones o de muchos de los que están manifestándose. No todos los que se están manifestando apoyan esto, pero los radicales, violentos, sí lo hacen bajo la tolerancia o uso inexistente de la autoridad de quien tiene la autoridad para hacerlo. Ezequiel capítulo 28, verso 11, ¿están conmigo? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Esta palabra profética fue dada para el rey de Tiro, pero realmente la palabra profética nos está hablando de algo que sucedió espiritualmente, eternamente, algo que sucedió. Le dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de un ser creado. Tú, le dice, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Simplemente para redondear el asunto, vean Isaías 14:12. Otro de los profetas habla de este mismo suceso. Isaías 14:12. ¿Están conmigo? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Dice que estaba en el cielo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estamos viendo el origen de la rebeldía. Les hago un resumen de lo que estamos viendo. Se trata de un ser creado, un ser espiritual. No es un ángel, se trata de un querubín. La más alta posición entre los ángeles es un querubín. Es un querubín protector. Es un querubín que tenía una función de protección en el reino, y era un querubín que si seguimos leyendo dice la palabra que él tenía dentro de él instrumentos musicales, tamboriles y demás cosas. O sea, tenía voces, tenía sonidos, de tal manera que él era el que organizaba la adoración para el Señor en el cielo. Era perfecto, era hermoso, era sabio, nos dice aquí. Así es que tenía cualidades espléndidas que lo hacían mucho más grande, sublime
mucho más perfecto que todos los otros querubines y todos los demás ángeles. Evidentemente este era un querubín distinguido por todos los dones, por toda la belleza que Dios puso en él. Él fue creado, Dios lo creó. Pero cuando él empezó a compararse contra los demás querubines, arcángeles, ángeles, él se veía muy superior a todos los demás. Y es que lo era mucho mejor que todos los demás. Así es que, viendo su grandeza y viendo que él era mucho más sabio, hermoso que todos los demás, él decidió que él tendría que ser el líder, que él tendría que tomar una autoridad sobre todos ellos. Nadie le había dado esa autoridad. Dios lo había puesto allí con una función y la estaba ejerciendo. Dice la palabra que él fue perfecto desde el día en que fue creado hasta que se encontró en él maldad. Viendo él su hermosura, se enalteció su corazón. ¿Sí lo recuerdan que dice ahí? Se enalteció su corazón. Empezó a crecer orgullo y soberbia al compararse con los demás, y sus pensamientos fueron estos: voy a tomar el trono de Dios. Voy a subir y voy a tomar el trono en donde está Dios y seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Voy a hacerlo así. Ahora, ¿cómo lo iba a lograr? ¿Cómo lograr quitar a Dios de la posición en la que él estaba para él sentarse allí? Lo haría a través de contrataciones. ¿Qué significa esto? Que empezó a hablar con ángeles, empezó a hablar con arcángeles, empezó a hablar con ellos diciéndoles: mira, tú realmente has sido muy poco valorado, tienes mucho mayor capacidad de la que se está usando en ti, tienes mayor esplendor, mayor belleza de la que tú te has dado cuenta, vales más que el valor que te están dando aquí. Si tú me apoyas y yo tomo el trono de Dios, yo te voy a poner en una posición más alta, yo voy a valorarte, yo voy a valorar lo que tú tienes. De tal manera que organizó, nos dice la palabra en Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles fueron contratados por este querubín, este lucero de la mañana, que hoy día lo conocemos como Satanás, y organizó una gran rebelión. Dios entonces, y la respuesta de él fue, dice: fuego salió dentro de ti. Dios hizo que saliera fuego dentro de él, que lo consumiera, y de ser el esplendor y lo más hermoso y la más gran sabiduría, pasó a ser espanto, pasó a ser un carbón, pasó de estar en las piedras de fuego, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, pasó a ser arrojado a la tierra. ¿Ok? Así es que perdió su posición, perdió su esplendor, perdió la belleza, perdió todo ello. El origen entonces que nosotros podemos darnos cuenta de la rebelión está en el orgullo, está en la soberbia. ¿Sí está clarito? Una persona que se enorgullece, una persona que se ensoberbece, una persona que empieza a compararse con las demás personas, empieza a tener un problema de rebeldía contra sus autoridades, contra las personas que ejercen una autoridad sobre él. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando se perdió a este gran querubín, nos dice la palabra, precioso, sabio, esplendoroso, todo. Dios es el creador, así es que Dios tenía la capacidad de crear pues a otro querubín todavía mejor. Podría haber creado a un querubín igualito a él, o haber creado a 5 o a 7 o a 1,000,000 como él. Pudo haber creado uno solo pero más chido. Pudo haber hecho lo que Dios es el creador, pues.
Lo que decidió Dios, en vez de ir hacia arriba, fue ir hacia abajo. Y Dios creó al hombre. El hombre es la sustitución de ese querubín protector. El hombre es el que fue creado con una intención de ser ahora él el que le diera adoración a el Señor. Y fue hacia abajo, pero le dio al hombre lo que este querubín pretendía alcanzar. ¿Se recuerdan ustedes? Lo que él pretendía alcanzar es: seré semejante al Altísimo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Así es que lo que ambicionó este querubín, lo único que no tenía él, porque era tan hermoso, pero no tenía su semejanza de Dios. Lo único que él le faltaba y la quería tomar es lo que le dio al hombre: semejanza de Dios. Y entonces el diablo odió al hombre. El hombre fue puesto en el Edén y esta misma infección que había, este mismo virus que había dañado, infectado a este querubín, lo traspasó al hombre: enaltecimiento, orgullo, soberbia. Cuando este diablo, presentado en la forma de una serpiente, empieza a hablar con la mujer, le presenta a la mujer a un Dios mezquino. Le dice que Dios no le ha dado libertad. Escuchen bien, le dijo: con que Dios te ha prohibido comer de todo, no te deja comer de todo lo que tú quieras. Presenta a Dios como un Dios mezquino que prohíbe cosas y no le da la libertad de poder comer lo que quiera. Y le dice a la mujer: no es cierto, el Señor nos ha permitido comer de todo, pero nos ha advertido que de ese árbol no comamos, porque cuando comamos moriremos. La serpiente le dice: no es así, no morirán. Lo que sucede es que cuando ustedes coman, sus ojos se abrirán y van a conocer el bien y el mal, y ustedes serán como Dios. Ustedes tendrán la misma capacidad que Dios tiene de conocer el bien y el mal. Hasta este momento ustedes tienen que estar bajo la autoridad de Dios, porque Él es el que conoce el bien y el mal, y Él les dice: esto está bien y esto está mal, y ustedes le creen. Pero cuando ustedes conozcan el bien y el mal, no tienen por qué seguir bajo su autoridad. Ustedes no tienen por qué responderle, no tienen por qué obedecerle. Ustedes tendrán su propio criterio de bien y de mal. ¿Me están siguiendo? Fíjense bien, la autoridad ejerce ese derecho de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ojo, papás, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Los padres, cuando los hijos están creciendo y no tienen esa capacidad de discernimiento, no han logrado discernir entre el bien y el mal, los papás son los que hacen esa función en la autoridad que Dios les ha dado. Les dicen a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Ejercen esa autoridad. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, pero cuando el hijo de repente empieza a crecer, o el hijo empieza a tener algún tipo de enseñanza, él dice: yo creo que yo ya no necesito a mi papá, yo ya sé decidir por mí mismo, yo ya tengo la suficiente experiencia y todo para poder saber qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Papá, tú ya no me tienes que decir absolutamente nada. Eso se llama rebeldía. Es exactamente lo mismo que pasó con ellos. La mujer entonces vio el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y vio que el fruto era bueno y agradable para los ojos y codiciable para alcanzar una sabiduría que hasta ese momento ellos no tenían. Entonces dijo: pues si como de él voy a tener la misma sabiduría de conocer el bien y el mal. Ya no necesitamos a Dios. Nosotros podemos ser nuestros propios dioses. ¿Me entienden? Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Ya no necesitamos que alguien nos diga
lo que podemos o lo que no podemos hacer. Esto se llama rebelión, ¿cierto? La Biblia está llena de ejemplos de rebelión. Uno de ellos, por ejemplo, está en el mismo pueblo de Dios. Dios instituyó a Moisés como el líder de su nación para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero Moisés hubo un momento en el que se casó con una mujer negra de origen etíope. Dice la palabra que era cusita, era de la región de Cus, Etiopía. Y cuando sus hermanos Aarón y María, Aarón era el sumo sacerdote y María era una profeta reconocida por el pueblo de Dios. Cuando ellos se dan cuenta que su hermano se casa con esta mujer negra, ellos dicen: nuestro hermano cometió un error grave, gravísimo. Se casó con una mujer extranjera, una mujer que no es de nuestra nación. Y entonces dicen: él no debe de seguir siendo el líder. Y entonces ellos dicen: bueno, si Dios también habla a través de nosotros, como habla a través de Moisés, entonces nosotros podemos tomar el liderazgo de la nación. Escuchen bien su razonamiento. Su razonamiento fue: la única razón por la que Moisés es el líder es porque Dios habla a través de él. Pero si también lo hace a través de mí, ¿para qué lo necesitamos? ¿Me están entendiendo el razonamiento? ¿Ok? Ese es un razonamiento de rebeldía, porque la autoridad es instituida por Dios, porque Dios es el que delega una autoridad. ¿Sí está bien? ¿Lo entendemos? Ok. La palabra de Dios nos ha hablado, como lo había yo comentado, de una estructura de la autoridad. Nos dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, ¿cierto? Y juntos establecen una autoridad en sus hijos, en las cosas que Dios ha puesto bajo su cobertura. La cabeza es la que da visión, aliento, palabra, escucha a Dios. Ya lo hemos hablado de esto. Entonces, en muchas de las familias, sobre todo las familias cristianas, sobre todo en familias cristianas, sucede que la mujer dice: bueno, es que el hombre tiene que estar escuchando a Dios. Y yo no veo a mi marido que ni siquiera se la pase orando. Yo no lo veo orar. Es más, yo no lo veo leer la Biblia. Yo sé más de la Biblia que él. Yo oro más que él. Dios habla a través de mí y no de él. ¿Para qué lo necesitamos en la casa? Y entonces la mujer empieza a dar visión a la familia, a dar aliento, a dar palabra. Y el marido es simplemente removido a una esquina por allí, y para lo único que sirve, si es que sirve, es para llevar dinero a la casa. Porque en muchos de los casos ni para eso ya sirve, porque en muchos de los casos hasta la mujer gana más que el marido. Entonces, en la delegación que Dios estableció, las personas dicen: no lo necesitamos, esa autoridad fuera, no la sabe ejercer, está mal, quítenlo de allí. Si mi marido ni cristiano es, ¿cómo lo vamos a respetar si no es cristiano? ¿Cómo vamos a respetarlo como una autoridad? ¿Cómo le vamos a obedecer a esa autoridad si ni cristiano es? Están pensando que por el simple hecho de que no sea cristiano, Dios no puede darle a él una dirección, o Dios no puede darle a él una sabiduría para dirigir a su familia, lo cual no es así. Bueno, ¿se me están siguiendo? Entonces la rebeldía se da mayoritariamente dentro de las casas, dentro de los hogares, si se dan cuenta. ¿Ok?
El lugar número uno de rebeldía no es en los estados ni contra los gobiernos, sino se da dentro de la institución de la familia y mayoritariamente se da de los hijos hacia los padres o de la esposa hacia el esposo. ¿Por qué? Por la misma razón original: altivez, orgullo, soberbia. Yo puedo más, yo sé más, yo tengo mayor capacidad que el otro. ¿Me estás entendiendo? Es una comparación simple. Si yo gano más que mi marido, pues el que paga manda, ¿no? Si yo tengo una mejor preparación académica que mi marido, pues yo soy mejor. Si yo, tengo mejores talentos, si yo tengo mayor belleza, si yo tengo mayor fuerza, mejores ideas, ¿para qué lo necesitamos? ¿Sí me estás entendiendo lo que es la rebeldía? El orgullo, la soberbia y el enaltecimiento siguen siendo las mismas raíces que provocan rebeldía. Los hijos diciendo: mi papá ya está chochito. Los papás de repente se esfuerzan porque sus hijos vayan a mejores universidades de las que pudieron ir ellos. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Sí? Yo fui a puras escuelas públicas. Mis hijos todos fueron a escuelas privadas y a buenas universidades. Yo me esforcé porque mis hijos tuvieran una mejor preparación de la que yo pude tener. Así es que están mejor preparados que yo, tienen mejores conocimientos que yo. Y entonces es evidente que si hay una comparación dirán: oye, yo sé más, yo puedo más, todo. Entonces de repente hay un menosprecio hacia quien está como autoridad. Y no estoy diciendo mis hijos que están casados, ellos tienen ya su propia autoridad. Me estoy refiriendo a los hijos que han estudiado en estas escuelas. De repente sus papás a lo mejor llegaron solamente a preparatoria y entonces el hijo dice: ay, mi papá me quiere enseñar. Ay, estás bien tonto, papá. Bueno, ¿sí? Es que es muy sencillo. Es una comparación simple. Es la comparación que hizo este querubín. Él se vio contra los demás y se vio superior porque era superior. Nada más que nadie le había dado una autoridad. La autoridad se delega, no se gana. Y ojo, a ver otra vez: la autoridad se delega, no se gana. La autoridad es delegada. ¿Por quién? Por la autoridad. ¿Sí? El centurión dijo: yo soy un hombre bajo autoridad porque obedezco a mi autoridad, y entonces le digo a este: ve y va. ¿Sí me entienden? Así es que la autoridad es una delegación que una persona recibe. Así es que el principal problema de rebelión está dentro de la familia. Dijo Jesús esto, miren, dijo Jesús en Marcos capítulo 6 verso 4. Marcos 6, 4. ¿Están conmigo? Dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Escuchen bien, escuchen bien. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este es un grave problema. Esto se llama rebeldía. No hay reconocimiento. Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret porque toda la gente de Nazaret lo había visto crecer allí. Vieron que era un mocoso. Vieron que era un chavito que andaba ahí jugando con los demás y luego esforzándose por hacer una puerta, por hacer una mesa. Iba con su papá a poner la puerta en alguna casa. Eran carpinteros, así es que todos lo vieron crecer. Y de repente él predicaba y de repente él ministraba y todo esto, y la gente decía: pero si lo vimos que este es el chamaquito, ese es el carpintero, ¿cómo que le vamos a hacer caso?
¿Sí me entienden? De repente en la familia el papá dice, la dirección es esta. Ay, papá, por favor, pero si tú eres el que le entras al trago ahí medio macizo y de repente y el que has hecho esto y el que has hecho aquello y ahora vienes a decirnos lo que tenemos que hacer. Ay, papá, te pasas. Yo, ¿no? Ay, mamá, tú me vienes a hablar a mí de decencia cuando ya anduviste con 3, 4, te los conozco. Por favor, mamá, no vengas con tus cosas. ¿Qué me vienes a decir? Sí, bueno, esto se llama rebeldía. Ahora, escuchen bien. Al igual que con aquel querubín protector que Dios se encargó de embellecerlo, de dotarlo, de darle capacidades, de darle virtudes, de darle señorío, de darle cosas maravillosas a ese querubín protector, Dios lo sigue haciendo con sus hijos. Dios sigue haciéndolo. Fíjense bien que Dios nunca dijo, ah, caray, se me hace que se me pasó la mano con este, ¿no? Le di demasiado y entonces por eso se enorgulleció. A los siguientes ya no les voy a dar. A los siguientes ya no los voy a dotar de cosas buenas, para que no se ensoberbezcan, para que no se enaltezcan, para que no se enorgullezcan, ya no les voy a dar. No, no es así. La palabra de Dios nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cómo es la vida de un justo? En aumento. Eso quiere decir, cada día eres mejor. Cada día Dios te da más, te da más, te da más, te da más, te da más. Cada día Él es así. Te da más sabiduría, te da más, no sé, inteligencia, te da más dones. Dios cada día te prepara más y te da más y te da más y te da más. Así es que los hijos de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que lleguemos a ser perfectos. Así es que Dios nos da más y nos da más y nos da más. Entonces un hijo de Dios que cada día recibe más y más y más y más, cada día está más expuesto a la altivez, el orgullo y la soberbia. Y ojo, porque tú te comparas con las demás personas y sí, vas a salir mejor. ¿Me estás entendiendo? Con todo y todo, Dios no ha abdicado a seguirte dando más virtudes, más talentos, más dones. No, no, Dios no abdica. Dios te sigue dando más y más y más. Ahora bien, ¿cuál es el ingrediente entonces que falta aquí en esta ecuación? El ingrediente es la humildad. Miren bien que Jesús, el prototipo de Hijo de Dios, lleno de capacidades, virtudes, talentos, belleza y poder, el Hijo de Dios nunca habló por su propia cuenta, sino lo que oyó del Padre. Siempre estuvo sujeto a la dirección del Padre, ¿cierto? Siempre sujeto. Vino para servirnos y no para servirse. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados de que no han podido, de que le están echando ganas y no pueden con sus vidas. Vengan todos a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y encontrarán descanso para sus almas. Pónganse el yugo que yo tengo. Es un yugo que no pesa, es un yugo de humildad y mansedumbre. Quiero que entiendas que cuando tú tienes humildad, todas las virtudes, todos los dones, todos los talentos que Dios te haya puesto son para servir a las demás personas y no para creerte mucho. ¿Me estás siguiendo? Así es que no hay ningún problema. El ingrediente que los hijos deben tener es humildad, porque de todas maneras Dios les va a seguir dando más y más y más y más. Así es que un hijo que no se pone el yugo del Señor, el yugo de humildad y mansedumbre, está expuesto a
soberbia, altivez y orgullo. Porque Dios le va a dar de todas maneras. Dios no dice, no, mira, este no tiene humildad, entonces no le voy a dar. No, así no es. Dios a sus hijos les da más y más y más. ¿Me están siguiendo? A tus hijos tú dales más y más y más. A tus hijos mándalos a las mejores escuelas, a las mejores universidades. Síguelos instruyendo, sígueles hablando de que son unos campeones. Sígueles dando más y más. Agrégales valor todos los días, agrégales valor. Pero enséñales algo, y eso se enseña con el ejemplo. Enséñales humildad. ¿Me estás siguiendo? Si tú dentro de tu casa, cuando hablas de tu trabajo, le dices, ay, es que mi jefe es un baboso, es un tonto, no sabe lo que hace, yo me debería de consultar a mí, debería de hacer esto y debería hacer el otro, es un tonto, es un tarugo, no sé qué. Lo que le estás enseñando a tu hijo es a no respetar autoridad y a evaluarse delante de las demás personas. ¿Y ojo? Pero cuando tú valoras y tú dices, la empresa donde estoy trabajando es una wow, que esa empresa, gracias a Dios por la empresa donde estoy trabajando, gracias por mis jefes, este jefe yo le aprendo, mira, estoy aprendiendo de él. Entonces el hijo va a aprender humildad. Va a decir, mi papá, mira, tiene todas estas virtudes y es humilde. Enséñales a tus hijos humildad. La humildad no se enseña con palabras, se enseña con el ejemplo. ¿Sí? Dice Filipenses capítulo 2 verso 3. Escucha bien. Yo quiero decirte que Dios te ha dado muchos talentos, te ha dado dones, te ha dado virtudes y te va a seguir dando más y más. Pero mira bien lo que dice Filipenses 2, 3. Dice, no hagas nada por contienda, es decir, en competencia. O sea, no hagas nada por competir con las demás personas para demostrar que tú eres mejor, para demostrar que tú eres más talentoso, que tú cantas mejor que los demás, que tú tocas mucho mejor que los demás, que tú eres más sabio que los demás, que tú tienes mayor revelación que los demás, que tú tienes más unción que los demás. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escucha bien cuál es el secreto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Estás entendiendo? Estimando a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tú, mamá, estás viendo por tu esposo y por tus hijos, si el papá está viendo por la esposa y por los hijos, si los hijos están viendo por sus padres, esta es una familia maravillosa, una familia humilde, una familia en donde la autoridad se puede ejercer correctamente. ¿Sí están conmigo? Así es que yo simplemente quisiera concluir. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, en particular para la familia. Hay una influencia social abierta de anarquía y rebeldía por todas partes. Creo que ustedes se han dado cuenta con lo que he hablado el día de hoy. Vivimos tiempos en los que todos los días se intenta debilitar a las instituciones, la familia dentro de ellas, aún desde las mismas posiciones de autoridad. Se promueve la libertad como el hecho de que cada quien haga lo que mejor le parezca hacer. Se socava la autoridad familiar bajo la idea de el empoderamiento para las mujeres y para los hijos. ¿Me están siguiendo? Sí. Cuidado con estas cosas. El resultado de estas ideas, de estas ideologías, es un alto índice de divorcios, desgraciadamente dentro de las mismas iglesias también. Dentro de las mismas iglesias. Hijos que están creciendo para donde creen que deben de crecer, dentro de una total anarquía. Nuevas generaciones que no pueden sujetarse a una autoridad. Yo creo que es vital que
se corrija la forma en la que se ejerce la autoridad dentro de la familia, no al autoritarismo, no al control, no a la anarquía, no a la rebeldía. ¿Quieres ejercerla correctamente? Ven la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de cómo ejercer correctamente la autoridad. Necesitamos una gran dosis de humildad. Dile al que está junto a ti, necesitas una gran dosis de humildad, 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 humildad. Dios te va a seguir dando dones, Dios te va a seguir dando talentos, Dios te va a seguir llenando. Yo quisiera que solamente pensaras en esto. Si Dios es el que te ha dado todo lo que tú tienes, ¿de qué tienes que enorgullecerte? Porque nada de lo que tú tienes hasta este momento es tuyo. Dios te lo dio. Dios te lo dio. Dios te lo dio. No es tuyo. ¿De dónde lo sacaste? Dios es el que te lo ha entregado. Entonces, agradécele a Dios por todas las virtudes, talentos que tú tienes y sirve a tu familia. Sírvelos de la mejor manera con todo lo que Dios te ha dado. ¿Está bien? Padre, muchísimas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que la autoridad que tú has delegado para cada familia pueda ser ejercida de la manera correcta, como tú ejerces la autoridad con nosotros. De la misma manera, Señor, que nosotros como padres ejerzamos la autoridad de nuestros hijos, que nosotros como hombres ejerzamos la autoridad en nuestra casa. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que cada familia de esta congregación pueda caminar en la autoridad de una manera correcta para que sus hijos, para que sus familias puedan ser formadas y sean buenos hijos, cristianos, Señor, hijos tuyos, que puedan, Señor, durante toda su vida estar cimentados en ti, en tu palabra, en la fe. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos como familias. Muchísimas gracias por tu palabra. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.